Vamos a ver por aquí. Buenas noches, Germán, buenas noches. Gladys Navarrete, buenas noches, bienvenida. Ezequiel, buenas noches. Muy bien. El ciclo de estudios se compone, como ustedes ya saben, de 10 sesiones, donde en 10 sesiones estudiamos por completo el libro del conductor. Hoy nos encontramos en el día jueves. Vamos en la sesión número 4, que habla sobre el individuo en el tránsito. Ese es el tema que nos corresponde hoy. Quiero recordarles a todos y a todas el método de estudio recomendado en Práctica Test. Realicen muchos test, muchos test. Ahí está la clave para poder aprobar. Lean el libro, vayan leyéndolo de manera pausada y ojalá un capítulo al día. Participen de las clases, que es aquí donde muchas veces, por supuesto, se aclaran cosas que no comprendemos en la lectura. Muy bien, ese es el método, es un método efectivo, un método que de alguna forma merece disciplina. En este tiempo que ustedes están estudiando, merecen ser disciplinados. Hay que concentrarse en lo que realmente es importante que están haciendo en este tiempo, ¿ok? Vamos entonces a comenzar sesión número 4, el individuo en el tránsito. Buenas noches, Patti. Por acá tengo. Buenas noches, Josefa. Dawson, buenas noches. Patti, hola profesora, buenas noches. Espero esté bien. Sí, estoy bien. Muchas gracias, Patti. Margot, buenas noches. Dawson Víctor, soy Dawson Víctor. Perfecto, Dawson, bienvenido. Si hay personas que hoy se integran por primera vez a las sesiones de estudio, les recuerdo que las sesiones anteriores están grabadas por supuesto, en su cuenta premium. Así que, por supuesto, pueden revisar las sesiones anteriores también. Muy bien, vamos a comenzar. Les recuerdo que nosotros estudiamos desde nuestra plataforma oficial, que es practicatest.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. Nos vamos a donde dice temario B. Por aquí buscamos el capítulo de hoy que dice el individuo en el tránsito y ponemos leer temario. Perfecto. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Buenas noches a los que se nos van integrando. Bill Pierre, buenas noches. Charlison, buenas noches. Christopher, buenas noches. Patricia, hola, buenas noches, Patricia. Miren, quiero contarles que este capítulo en particular es un capítulo súper extenso, tiene harto contenido. Por mi parte, yo me voy a centrar en lo más importante, como ya les decía la vez anterior a alguien que me preguntaba, que por supuesto hay cosas que no vamos a alcanzar a ver, hay cosas que me tengo que saltar por temas de tiempo, pero por supuesto que yo me centro en lo más importante de cada capítulo, ¿ok? Así que como ya les dije anteriormente, cuando hay capítulos muy largos, estos capítulos merecen ser vueltos a leer, vueltos a repasar en algún momento de estudio personal. Muy bien, comencemos entonces. El individuo en el tránsito. Hola Elizabeth Gómez, bienvenida. El individuo en el tránsito. ¿Qué vamos a aprender? Nos vamos a centrar en la figura del conductor del vehículo, al que la licencia B habilita a manejar. Trataremos aquellos factores que inciden negativamente en las capacidades del conductor y a qué multas y sanciones se enfrenta por la comisión de delitos al volante. Por último, identificaremos los efectos que, entre otros, produce la fatiga, la somnolencia, el estrés o el alcohol en el organismo del conductor. Vamos a ver. Buenas noches, Emanuel Jara. La conducción de un vehículo implica grandes exigencias. ¿Por qué ocurren los siniestros de tránsito? ¿Por qué? Porque comúnmente al conducir las personas olvidan sus limitaciones y capacidades humanas, aunque pueda sonar exagerado. Por esta razón, es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde el inicio de su formación como conductor. Para ello, los conocimientos que se entregan aquí son fundamentales. Muy bien. Según las estadísticas que se nos dice, nos señalan que los conductores principiantes tienen 10 veces más siniestros que los experimentados. Al menos
una vez en su vida, las personas se ven involucradas en algún siniestro con víctimas. Lo que quiere decir, en este caso, por supuesto, no es para asustarse, no significa que todas las personas a veces se ven involucradas en un siniestro. Hay personas que nunca se ven involucradas en un siniestro. ¿Ok? Esto es solamente una estadística. Muy bien, no es para asustarse. Muy bien. Perfecto, pero sí lo que tenemos que tener claro es justamente lo que dicen estas estadísticas. Aquí, hay un ejercicio que se hace un seguimiento a través de unas imágenes de un conductor en su viaje. Este ejercicio yo se los voy a dejar para estudio personal y yo me voy a centrar en la capacidad visual, ya que es un capítulo, es una parte que es bastante más compleja. Paula Montenegro, buenas noches. La capacidad visual, ver correctamente en diversas situaciones al conducir, es muy complejo, de noche con lluvia o de día o con el sol de frente. Hasta factores que parecen simples, como los vidrios limpios, influyen en la capacidad visual. La adaptación del ojo a los cambios. La vista humana requiere de un determinado tiempo para adaptarse a los cambios bruscos de luminosidad o ausencia de ella. Afortunadamente, en este caso, el cuerpo es tan sabio que esta adaptación se produce de manera inmediata o casi ni la sentimos, pero se produce la adaptación. Por ejemplo, la ceguera real temporal, ¿qué es? Es cuando esto se produce al mirar directamente por un tiempo prolongado los focos de los vehículos. Yo creo que todos hemos sido acompañantes de un conductor y nos ha tocado mirar de frente los focos de los vehículos y sabemos cuán molesto es. En ese momento en que uno cierra los ojos porque se escandila, ese momento uno queda con una capacidad visual del 0%. Eso es muy importante que usted lo sepa. Conducir en un túnel puede ser muy complejo al salir de este, pues el ojo requiere un tiempo antes de ver con máxima nitidez. Personal o animales en la vía. En ocasiones puede ser muy difícil visualizar nítidamente a las personas o animales en la vía debido a las condiciones de visibilidad y especialmente al tiempo que requiere el ojo para adaptarse a los cambios bruscos. Conviene saber siempre que un abrigo oscuro refleja solamente el 5% de la luz, la ropa blanca un 80% de la luz y los materiales reflectantes entre un 90 y un 98% de la luz. ¿Bien? ¿Qué es la percepción selectiva? Veamos. El cerebro selecciona estímulos o información al conducir debido a su gran cantidad de estímulos a los cuales se expone un conductor. La selección e interpretación de ellos no es casual, sino que se determina por el estado de vigilancia, necesidades y expectativas. En otras palabras, ¿qué es la percepción selectiva? Miren acá. La percepción selectiva primero tenemos que tener claro que es una capacidad del cerebro, no es una capacidad de los ojos, ¿ok? El cerebro, en este caso, selecciona todos aquellos estímulos que yo necesito ver al momento de la conducción. Por ejemplo, voy conduciendo, miro hacia adelante, adelante mío, ¿qué hay? Hay un semáforo. Al costado va pasando un motociclista, al otro costado hay una vereda. ¿Ok? Todo lo que yo necesito ver, el cerebro en este caso lo selecciona para que yo pueda poner atención en ello. Si yo no tuviera percepción selectiva, estaría muy distraída mirando cualquier cosa. Los pajaritos que van atravesando el cielo, el último mall que pusieron en una esquina, estaría mirando otras cosas que van más allá de la atención que uno necesita. Muy bien. Eso es la percepción selectiva. Vuelvo a repetir, es una capacidad del cerebro. Muy bien. Me quedo ahora con la visión directa y la visión periférica. La visión periférica junto con la visión directa se complementan en un efecto de compenetración, es decir, se descubren cosas con la visión periférica y se reconocen con la visión directa. La visión periférica entrega al menos un campo visual de 180 grados, tal como indica esta flecha de color morado. ¿Ok? Los conductores experimentados utilizan mucho más la visión periférica que los inexpertos. O sea, la visión directa en este caso es mirar hacia adelante como indica la flecha de color amarillo. La visión periférica me entrega un campo visual de 180 grados. Estos dos tipos de visión tienen que ser complementarias, se deben complementar, ¿ok?
cuando uno conduce. Claramente, cuando recién estamos aprendiendo, generalmente nos centramos mucho más en la visión directa que en la visión periférica. Muy bien. Aquí tenemos el efecto visión de túnel. Al aumentar la velocidad, el campo visual disminuye, pues al ir más rápido, usted fija mucho más la visión, es decir, comienza a privilegiar la visión directa en desmedro de la visión periférica. La visión de túnel también aparece en situaciones de estrés. Miren acá, fíjese que la visión de túnel no tiene nada que ver con ir conduciendo dentro de un túnel. Partamos por ahí, ¿ok? Por ejemplo, la visión de túnel tiene que ver directamente con la velocidad, ya que un vehículo, por ejemplo, que circula a 130 kilómetros por hora, el campo visual solamente es de 30 grados como indica la letra A. Cuando el vehículo va a 100 kilómetros por hora, el campo visual solamente es de 42 grados como indica la letra B. Si el vehículo circula a 65 kilómetros por hora, el campo visual se amplía, como dice la letra C, a 70 grados. Y si el vehículo circula a 35 kilómetros por hora, que es una velocidad bastante baja, el campo visual se amplía, como dice la letra D. Muy bien, eh, por lo tanto, a menor velocidad, obviamente mayor es el campo visual. A, a menor velocidad. A mayor velocidad, menor es el campo visual. Eso tenemos que tenerlo claro y eso se llama efecto visión de túnel. Gabriel, profe, pregunta de examen, saber exactamente la velocidad o los grados de los campos visuales, o solo saber el conocimiento general, cómo se reduce. Mira, existe una pregunta de examen que te preguntan sobre el campo visual, Gabriel, ¿ya? Hay una pregunta que el otro día estábamos revisando y que efectivamente te hablas sobre cuál es el campo visual que tiene una, no sé, cuál es el campo visual que se tiene al conducir a 100 kilómetros por hora. ¿Ya? Y ahí tenemos que saber que son 42 grados, ¿ok? Por lo tanto, estos números que aparecen en el libro del conductor, efectivamente tenemos que memorizarlos, ¿ok? Aquí tenemos un video explicativo justamente del efecto visión de túnel. Nos vamos al siguiente tema que habla sobre que la conducción segura requiere equilibrio emocional. Aquí nos pasamos a un tema que hablamos en el capítulo número 1. Y en el capítulo número 1 hablamos y dijimos que la edad donde de las personas que más generan siniestros y que más fallecen es entre los 18 y los 29 años. Y uno de los factores, uno de los factores determinantes de esto tiene que ver con la madurez. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice el libro del conductor sobre esto. La madurez. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar a una licencia de conducir? Porque la sociedad considera que a esa edad los individuos están capacitados para asumir responsabilidades tan grandes como conducir, tomando en cuenta que en muchos casos la falta de responsabilidad puede llevar a siniestros fatales. Acá, de alguna forma, como dice la lectura, la sociedad considera que una persona a los 18 años tiene la madurez necesaria. Yo conozco jóvenes de 18 años que son sumamente responsables, como también conozco jóvenes de 18 años que también les falta harta madurez. Por lo tanto, ahí también tenemos que analizar qué tan preparado estoy para la conducción. ¿Cuáles son los principales factores que explican la alta siniestrabilidad en los conductores jóvenes? Primero, excesiva necesidad de autoafirmación, ya que eso también se dice principalmente no obedecer las normas del tránsito. Capacidad de conducción sobrevalorada. De alguna forma creen que conducen mejor que los demás. Comportamiento exhibicionista en el grupo. Realizan maniobras de riesgo sin ningún motivo, ¿verdad? Asumir mucho riesgo al conducir, compitiendo con otros vehículos. Sin duda, la gente más joven, por naturaleza, tiene menos miedo, ¿ok? O sea, acuérdense cuando éramos más jóvenes, a los 18 años, uno no le tenía miedo a nada, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, eso también genera mucho riesgo al conducir. Influencia de la publicidad.
puntualmente la que fomenta riesgos. Atención con estos 5 factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro. Eh, Ojo con esto, que esto es pregunta de examen. Primero, 5 factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro. Actitud frente al tránsito. No consideran la conducción como algo peligroso. Atribuciones sobre el comportamiento. Creen que conducen mejor que los demás. Experiencia en la conducción. Muchos no tienen demasiada experiencia en la conducción. Nivel de control. Creen que pueden controlar perfectamente el vehículo. Baja percepción de riesgo. Muchas situaciones como ingerir alcohol y conducir no las consideran peligrosas. Muy bien, estos son los factores que influyen en la aceptación del peligro. Muy bien. Carlos, yo tengo 17. Dice Gabriel, cada año que pasa me da más miedo Fantasilandia. A mí me pasó algo similar, Gabriel. Ya yo descubrí que ya fui a Fantasilandia hace algunos años atrás y ya me di cuenta que había muchos juegos a los cuales ya no me subía. Carlos, qué bueno que tengas 17. Bien, pues, esto que te estoy contando ahora tiene que hacerte mucho sentido, Carlos. O sea, si ya tienes 17, espero que tengas la madurez y la responsabilidad para tomar un desafío tan importante como conducir. Muy bien, espero que así sea. Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo que habla justamente de este tema. Vámonos al tema más importante de este capítulo que habla sobre el alcohol y la conducción. Vamos a ver. ¿Qué nos señala la ley sobre tomar y manejar? En el 2012 se promulgó la ley Tolerancia Cero, que disminuyó los niveles de alcohol en la sangre permitidos para la conducción y la definición de conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, además de aumentar las multas asociadas a dichas faltas. Entonces, la ley Tolerancia Cero, ¿cuándo apareció? En el 2012. Atención con ese año, pregunta de examen. ¿Y qué hace la ley Tolerancia Cero? La ley Tolerancia Cero establece los estados etílicos para saber cuándo es estado de ebriedad y cuándo es bajo la influencia del alcohol, y además de aplicar multas en estas dos situaciones. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué nos dice la ley Tolerancia Cero? Nos dice que conducir bajo la influencia del alcohol es de 0,31 a 0,79 gramos por mil de alcohol en la sangre. Conducir en estado de ebriedad es de 0,8 o más gramos por mil de alcohol en la sangre. Atención con esos números, que esos números sí o sí hay que aprendérselos, porque sí o sí en alguna pregunta del examen les van a salir. Entonces, conducción bajo la influencia del alcohol es sancionada con multas y suspensión de licencia de conductor. Pero cuando se conduce en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ahí estamos hablando de drogas, ¿ok? Se sanciona con multas, cancelación de licencia y atención, aquí aparece otra palabra, que es la palabra cárcel, que la cárcel no aparecía bajo la influencia del alcohol, ¿ok? Solamente aparece en estado de ebriedad y cuando aparece la palabra cárcel se involucra otra ley, que es la ley Emilia, y ahí la vamos a ver más adelante. Las sanciones aumentan en caso de reincidencia o si el conductor, además de haber bebido, participa en un siniestro que resulte en daños con personas fallecidas o con lesiones. Vamos a ver cómo sanciona la ley Tolerancia Cero. Conducir bajo la influencia del alcohol y provocar un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez, se sanciona por 3 meses. Bajo la influencia del alcohol, causa un siniestro con lesiones gravísimas o la muerte de alguien y es su primera vez, se suspende por de 3 a 5 años. Conducir en estado de ebriedad causa un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez, se suspende la licencia por 2 años. Conducir en estado de ebriedad y causa un siniestro sin daño ni lesiones y es su segunda vez, se suspende la licencia por 5 años.
Pero atención, esta persona que iba conduciendo en estado de ebriedad ya fue su tercera vez que lo sorprendieron y causa un siniestro sin daño ni lesiones, pero por tercera vez, o sea, esa persona no ha aprendido nada de la vida, ¿ok? Se cancela la licencia. Y cuando hablamos de cancelación, estamos hablando de un tiempo más extenso, estamos hablando por lo menos de 12 años de cancelación. 12. ¿Y quién puede revocar esta medida? Solamente la puede revocar un juez. Y por último, conducir en estado de ebriedad y provocar lesiones gravísimas o la muerte de una persona y es su primera vez, se inhabilita la licencia de por vida. Atención con aquello. Bien, ojo con esto, con este cuadrito. Efectivamente, este cuadrito es pregunta de examen. ¿Ok? Vámonos ahora, aquí están las sanciones de la ley tolerancia cero que ya vimos. Nos vamos ahora a la ley Emilia. Cuando se conduce, ¿ya? Y se consume alcohol, actúan estas dos leyes, que es la ley tolerancia cero y la ley Emilia. Pero la ley Emilia solamente aparece en estado de ebriedad. La ley Emilia no aparece en la conducción bajo la influencia del alcohol. O sea, me devuelvo a la ley tolerancia cero. Si una persona, ay, me devolví mucho. Si una persona, por ejemplo, bajo la influencia del alcohol, no va en estado de ebriedad, va bajo la influencia del alcohol, mata a alguien conduciendo bajo la influencia del alcohol y es su primera vez, su licencia se suspende de 3 a 5 años, pero no se va a la cárcel. En cambio, si la persona mata a alguien y va en estado de ebriedad, se inhabilita la licencia de por vida y además hay pena de cárcel. Y ahí es cuando empieza a actuar la ley Emilia. La ley Emilia estableció como delito lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad, negarse a realizar la alcotest o la alcoholemia y fugarse del lugar del accidente. Estas tres acciones las sanciona la ley Emilia. ¿Por qué? Bueno, les recuerdo un poco, Emilia era una niña que iba en el vehículo de sus padres iban conduciendo, la niña iba en un sistema de retención infantil y una persona en estado de ebriedad chocó a esta familia. Emilia falleció, ¿ok? Y esta persona que provocó este accidente realizó estas tres acciones. Lesionó gravemente a una persona, se negó a realizar el alcotés y se fugó del lugar, ¿ok? Por eso estas tres acciones son parte de lo que sanciona la ley Emilia. Muy bien. Son en conjunto, sí, Carla. O sea, en estado de ebriedad, cualquiera de estas tres acciones actúa la ley Emilia de igual forma. ¿Ok? En caso de siniestro vial, usted siempre tiene que detener la marcha, prestar ayuda al que fuese el posible afectado y dar cuenta a autoridades sobre el hecho. De no cumplir estas obligaciones, el conductor comete el delito de fuga del lugar del accidente, aunque no haya consumido alcohol. Muy bien. Vamos a ver ahora las penas de cárcel de la ley Emilia. Vamos a ver. Aquí aparece una modificación, pero lo vamos a ir viendo. Fíjese que una persona en estado de ebriedad causa lesiones gravísimas a otra, pero esa persona que causó el accidente era un conductor que iba con licencia cancelada o inhabilitada, era un conductor profesional o era un conductor reincidente, o sea que ya lo había hecho antes. Ahí la falta se agrava y eso pasa a ser ya un delito calificado. La investigación o la cárcel efectiva va a ser de al menos un año y la pena de cárcel puede llegar hasta los 5 años. Si esta persona causa la muerte de otra en estado de ebriedad y esta persona o este conductor era un conductor con licencia cancelada o inhabilitada, era un conductor profesional o era un reincidente, lo mismo, cárcel efectiva al menos un año y las penas pueden llegar hasta los 10 años. ¿Qué pasa en el caso de una persona que tiene solamente clase B, que no es un conductor profesional, no es un reincidente y tampoco es un conductor que tenga la licencia cancelada o inhabilitada? Es una persona como cualquiera de ustedes, como yo, cualquier persona que tiene en estos momentos su licencia clase B.
Causa la muerte o lesiones gravísimas de la persona. Las penas de cárcel pueden llegar hasta los 3 años, ¿ok? Por lo tanto, no se considera como delito calificado, sino como delito simple. Pero sí o sí hay pena de cárcel, ¿ok? Pena de cárcel efectiva y pena de cárcel. Mira, yo no soy eh, abogado, pero lo que yo entiendo, que la cárcel efectiva, cuando dice al menos 1 año, lo que entiendo ahí es que por lo menos esa persona va a estar en prisión al 1 año mientras se realiza la investigación del caso. ¿Ok? Y cuando ya viene la pena de cárcel, es cuánto tiempo le dan de cárcel después que se realizó la investigación. Y esas penas de cárcel pueden ser de 3, 5 o 10 años de acuerdo a la investigación que se realizó. Muy bien. También puede ser que vayan a firmar preventivo, pero todo depende, Patti, de la gravedad del tema y, por supuesto, de lo que pueda plantear un juez, porque finalmente quien decide cuánta cárcel o qué tipo de pena de cárcel va a cumplir, eso lo decide claramente que lo decide un juez. Muy bien, pero de que va a haber cárcel, lo va a haber. ¿Ok? Como es la justicia de este país. Bueno. Sin comentarios, pues, Pati. ¿Qué quieres que te diga? Te entiendo perfectamente lo que me quisiste decir. Yo también creo lo mismo. Bueno, si continuemos. Buenas noches, alumna nueva. Bienvenida, Giselle. Cuando se ingiere alcohol, aumentan las infracciones a las normas de tránsito por dos motivos. Porque las capacidades se ven deterioradas o disminuidas, porque se tiene un menor sentido de la responsabilidad y de la prudencia. ¿Cuáles son los efectos del alcohol en el organismo? Cuando la persona bebe, ¿qué pasa con su cuerpo? El principal afectado siempre va a ser el cerebro. ¿Okay? Uno dice, bueno, no sé, me afecta la vista, a lo mejor me afecta el habla porque hablo mal. No, todo eso viene del cerebro. El principal afectado es el cerebro, afectando la atención, el procesamiento de la información y también la percepción. La capacidad de reacción con alcohol. Con muy pequeñas dosis, las capacidades de reacción y coordinación se ven afectadas y pueden producir resultados catastróficos debido a la imprudencia de los conductores que manejan aun cuando han bebido. El estado de ánimo con alcohol. Claramente que el estado de ánimo se ve perturbado. Esto disminuye e incluso inhibe la capacidad de distinguir entre algunos estímulos, influyendo negativamente muchas veces en la capacidad de reaccionar. Reducción de la visión. Cuando una persona bebe, puede notar una reducción en la visión, pero lo que afecta, el tipo de visión que se afecta notoriamente es la visión periférica, que es la que vemos en 180 grados, más que la visión directa. ¿Ok? La única tasa de alcohol segura para conducir es cero. Por eso, si va a conducir, evite el consumo de alcohol y si finalmente bebe, no conduzca. Busque otra alternativa para poder transportarse. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? La alcoholemia. ¿Qué es la alcoholemia? Consiste en una muestra de sangre que se analiza para conocer una tasa de alcohol que presenta una persona que ha bebido. La prueba espirométrica, ¿qué es? Es el método que se usa para determinar la tasa de alcohol en la sangre con equipos especiales usados por este fin por Carabineros de Chile. Es esta prueba que se sopla, ¿ok? ¿Y cuáles son los factores de variación de alcohol en la sangre? Primero, la cantidad de alcohol consumida. No es lo mismo tomarse una cerveza que tomarse 6 cervezas, ¿verdad? La masa corporal. A menor peso, mayor es la tasa de alcohol en la sangre. El sexo, con la misma cantidad de alcohol ingerida, es muy probable que las mujeres tengan mayor tasa de alcoholemia que los hombres. ¿Y por qué puede pasar eso? Porque metabólicamente somos distintos. Nosotros metabolizamos distinto las mujeres, por lo tanto, por eso la alcoholemia va a ser más alta en las mujeres, aún bebiendo lo mismo. Duración de la ingesta. Al beber en poco tiempo, la tasa de alcoholemia será superior, como muestra el gráfico.
O sea, bueno, el gráfico lo vamos a analizar luego, pero les cuento. Por ejemplo, una persona, un hombre que pesa 80 kilos y se toma 3 latas de cerveza, y una mujer que pesa 60 kilos y se toma las mismas 3 latas de cerveza, por supuesto que la que va a tener mayor alcoholemia va a ser la mujer. ¿Ok? Así que atención con aquello. La curva de alcoholemia, fíjese en esto. Esta curva de alcoholemia nos demuestra cuánto tiempo se demora el alcohol en salir de la sangre. Vamos a ver, con un ejemplo. Gabriel García me dice, profe, una vez me salió una pregunta que decía, ¿en cuánto tiempo se sienten los mayores efectos del alcohol? Yo puse 3 horas, meseta en el gráfico, y me salió el error. Me decía que la respuesta correcta es 1 hora. ¿Por qué? 3 horas. ¿En cuánto tiempo se sienten los mayores efectos del alcohol? Bueno, Gabriel, tengo que revisar la pregunta. La verdad es que no tengo tu respuesta. ¿Ok? Voy a seguir con el gráfico. Voy a tratar de buscar la pregunta. ¿Ok? Si me puedes recordar mañana. Voy a buscar la pregunta para poder encontrar la explicación a lo que tú me dices. No tengo en estos momentos la explicación. ¿Ok? Así que espero poder consultarlo mañana. Voy a anotar tu pregunta. ¿Ya? Bueno, según la curva de alcoholemia, lo que nos dice esta curva de alcoholemia nos habla de cuánto tiempo se demora el alcohol en salir de la sangre. Una persona que ha ingerido alcohol durante 3 horas, fíjese acá, periodo de ingestión, 3 horas, sube la curva. Claro, como dice Gabriel también, durante las 3 horas se siente el máximo, en este caso, del alcohol. La persona se va a dormir. Fíjese que aquí dice reposo nocturno. Y de aquí hasta acá tiene un reposo nocturno de 8 a 9 horas. Por lo tanto, mientras reposa, el alcohol todavía está en la sangre. Todavía está en la sangre y la persona después despierta. Imagínense, la persona se va a trabajar. Ya han pasado 13 horas desde el momento que comenzó a consumir alcohol y el alcohol todavía está en la sangre. Fíjese que acá han pasado 16 horas y aquí recién llegamos a 0,5. Y acá ya han pasado 19 horas. O sea, desde el momento que la persona consume alcohol durante 3 horas, el alcohol se demora de 19 a 20 horas para salir de la sangre. ¿Ok? Eso es pregunta de examen. La detección de alcohol en la sangre. El alcohol se detecta a los 5 minutos de la ingesta. Liberación de alcohol en la sangre. El cuerpo metaboliza el alcohol y dicho proceso no se puede acelerar. Los remedios caseros como el café, cigarrillo, ducha fría o ejercicios físicos solo transforman a una persona borracha adormecida en una persona borracha despierta. Importante, dormir algunas horas podría no ser suficiente para garantizar una conducción segura. Justamente lo dice el gráfico, ¿ok? O sea, ya han pasado, la persona reposó y aún así todavía hay alcohol en la sangre. La edad, mayores de 65 y menores de 18 años, son el grupo que percibe más fuertemente, atención con esto, que esto es pregunta de examen, repito, los mayores de 65 y los menores de 18 años son el grupo que percibe más fuertemente los efectos del alcohol. Los conductores de menor edad están en un mayor riesgo al conducir bajo la influencia del alcohol, pues aún no han automatizado muchos movimientos. Bien, y acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Gráfico. Acá Carla está dando la respuesta. Gracias. Profe, si me detienen y me hacen el alcotest antes de las 19 horas, si me detienen y me hacen el alcotest antes de las 19 horas, claro, si todavía hay alcohol en la sangre, podrías salir tu alcoholemia positiva, Emanuel. Exactamente. Carla Andrea, es 1 hora, Gabriel. El gráfico se basa en un ejemplo de una persona que ha bebido por 4 horas seguidas. Por eso su pic es a las 5 horas en la app. Gracias, Carla, por tu respuesta. Muchas gracias por aclararlo.
justamente, mira, aquí hay cosas que a mí se me pasan, hay cosas que de repente se me olvidan, así que por supuesto que hay cosas que si ustedes tienen la respuesta, por supuesto díganlo. Así nos vamos ayudando entre todos y por supuesto la idea es esa, de poder complementar el estudio, ¿ok? De eso se tratan las clases, así que no hay ningún problema. Muchas gracias, Carla, por tu aporte. Las drogas y estupefacientes. Al igual que el alcohol, el consumo de drogas afecta gravemente a los conductores al momento de conducir, pues los pone en grave riesgo. La mayoría de las drogas disminuyen o eliminan la percepción, cognición, atención, equilibrio, tiempo de reacción y otras facultades necesarias para la conducción. Por supuesto que las drogas generan dependencia física y psicológica. Las drogas más consumidas en la actualidad son la marihuana, la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas y los alucinógenos. Vamos a ver. En este cuadrito sale súper bien explicado cuáles son las manifestaciones en la conducción por parte de las drogas. Vamos a ver. Por ejemplo, dificultad para calcular distancias. ¿Quién la provoca? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Distracciones al volante por falta de concentración. ¿Quién la provoca? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Aumento en el tiempo de reacción. ¿Quién la provoca? La marihuana. Pánico durante la conducción. ¿Quién la provoca? El éxtasis. Alteración de la percepción del entorno. ¿Quién lo provoca? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Comportamiento más competitivo o agresivo con los demás conductores. ¿Quién lo provoca? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. E impulsividad para enfrentar riesgos o imprevistos. ¿Quién lo provoca? La cocaína, el éxtasis y también la pasta base. Muy bien. Rocío, ¿no hay ningún test que utilicen para ver si la persona va conduciendo drogado? Sí, Rocío. Existe el narcotest. ¿Ya? El narcotest de alguna forma también es utilizado por carabineros, que en este caso también es para identificar que la persona vaya o no conduciendo frente al consumo de drogas. ¿Ok? Sí existe. Vamos a ver ahora las enfermedades y fármacos. Las enfermedades, en este caso, ¿cuáles son las enfermedades que afectan la conducción? Vamos a ver, las enfermedades que afectan la conducción se clasifican en tres grupos. La primera, que son las enfermedades cardíacas, las enfermedades respiratorias y las enfermedades mentales o en este caso, o neurológicas, ¿ok? Son estos tres grupos. ¿Qué tipo de enfermedades existen en cada grupo? Por ejemplo, las cardíacas, hipertensión arterial, arritmia, angina de pecho, infarto, insuficiencia cardíaca. Si las personas tienen alguna enfermedad como esta, por supuesto que debe ser una enfermedad que está controlada. Además, cuando uno va a sacar su licencia por primera vez, también hay una declaración de salud donde uno declara si tiene algún tipo de estas enfermedades. En el caso que la tenga, yo creo que la mayoría de los municipios te va a pedir un certificado médico que diga de puño y letra de un doctor que tú tienes la enfermedad controlada y que de alguna forma puedes conducir sin problema. ¿Ok? Las enfermedades respiratorias, rinitis alérgica, gripe resfriado común, asma bronquial, bronquitis crónica, apnea obstructiva del sueño. Usted me dirá, pero con una gripe no puedo conducir. O sea, hay niveles de gripe, ¿ok? Yo creo que nos ha pasado que hay gripes que están con fiebre, eh, ¿no? Con terciana. La verdad es que hay gripes que de verdad no te dejan conducir. Muy bien, por lo tanto, a eso se refiere. Y las enfermedades neurológicas y trastornos mentales son más complejas. ¿Por qué son más complejas? Porque definitivamente algunas de estas enfermedades no te permiten conducir cuando efectivamente están en un nivel muy avanzado. Por ejemplo, una demencia o el Alzheimer, el déficit cognitivo,
es tan amplio que una persona no debiese conducir con esta enfermedad. Epilepsia. ¿Las personas con epilepsia pueden conducir? Claramente que sí, pero deben tener su enfermedad controlada. Depresión o trastornos de ansiedad, que tiene que ver con, por supuesto, eh, con algunos trastornos, de alguna forma, que deben estar controlados. Si usted está con una depresión profunda, donde está tomando medicamentos y esos medicamentos te dan sueño, por supuesto que usted no puede conducir. Muy bien. ¿Cómo disminuyo el riesgo de siniestros cuando tengo una enfermedad crónica? Primero, tengo que conocer muy bien la enfermedad. Debo tener muy claro cuáles son los efectos de los medicamentos del tratamiento. Debo reconocer los síntomas de una crisis. No conducir durante una crisis o fase compleja. Debo seguir todas las instrucciones médicas y no beber alcohol mientras toma medicamentos. Todas estas recomendaciones hay que ponerlas, hay que considerarlas en el caso de algún tipo de enfermedad crónica como esta. Muy bien. Perfecto, nos vamos al último tema que vamos a ver hoy día, que tiene que ver con el cansancio, sueño y fatiga. El cansancio, sueño y fatiga son estados habituales de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando se trata de conducir un vehículo, la mayoría desconoce los altos riesgos y la peligrosidad de manejar en alguno de estos estados. Colisiones por alcance, salidas de la vía, colisiones frontales son las consecuencias más comunes de conducir con cansancio, sueño y fatiga. ¿Qué pasa cuando conduces cansado o con sueño? Entre el 15 y el 30% de los siniestros de tránsito están asociados al cansancio y sueño en los conductores, incluyendo muchos con consecuencias graves. Los siniestros no ocurren solo porque un conductor se quede totalmente dormido, sino que solo es necesario pestañear con mucho cansancio para estar en riesgo de un grave siniestro. Fíjese que el cansancio y sueño son una de las principales causas de siniestros de tránsito. Atención con esto que es pregunta de examen. Entre el 15 y el 30%, especialmente en carreteras. Muy bien, atención con aquello. Recuerden, como yo les decía ayer, recuerden que somos seres humanos, no somos máquinas, tampoco somos superhéroes, ¿ok? Es válido estar cansado, es válido tener sueño, es válido no haber dormido porque, no sé, el hijo se enfermó, etcétera. Todo eso, por supuesto, que nos debe hacer analizar si realmente estoy en condiciones de conducir o no, ¿ok? ¿Cuáles son los efectos del cansancio y sueño en la conducción? Se disminuye la capacidad de reacción, claramente, ¿verdad? Mayor cantidad de distracciones al volante, porque se dificulta la concentración. Alteración del juicio y la toma de decisiones. Las personas se demoran un poco más en reaccionar, a eso se refiere. Alteración de la movilidad y empeoramiento de la coordinación motriz. ¿Por qué? Porque los músculos se relajan. Aparición de microsueños, esos pequeños periodos de tiempo o ocasiones, solo segundos en que el conductor pestañea y despierta, ¿ok? Alteración en la percepción, se puede volver la vista más borrosa y difícil de visualizar. Y cambios en el comportamiento, un conductor con sueño puede estar más hostil, más agresivo también. Muy bien. Si en alguna ocasión usted se comienza a sentir cansado al ir conduciendo mientras busca un lugar para detenerse, asegúrese que entre aire fresco al vehículo. ¿Cuáles son los factores que favorecen la aparición del sueño? La hora del día. ¿Cuál es la hora del día que tenemos más sueño? Entre las 3 y las 5 de la mañana y entre las 2 y las 4 de la tarde, después del almuerzo. Pucha que da sueño, ¿verdad? Dormir menos de lo habitual es una de las principales causas de somnolencia. Hay personas que no duermen en la noche y en el día andan muertos de sueño. Turnos, las personas que trabajan por turnos, efectivamente se produce un desorden en la higiene del sueño. Así que, por supuesto que tienen que cuidar el tema de la conducción. Sueño ligero, si no alcanza un sueño profundo, puede no descansar. Tránsito monótono. Si usted le toca conducir
una larga distancia, donde el tránsito siempre es igual, trate de escuchar música, trate en este caso de hacer que entre aire fresco y de alguna forma, si se siente muy cansado, por supuesto, detenerse a descansar. Consumir sedantes y estimulantes como alcohol, medicamentos o comidas abundantes. Bebidas estimulantes como el café, el té, etcétera. En este caso, por supuesto, al principio puede tener un efecto, puede tener un efecto que puede servir, pero al disminuir su efecto, produce una fuerte somnolencia. Y por supuesto, las personas que tienen trastorno del sueño, como el insomnio, provoca somnolencias durante el día y por supuesto hay que analizar. Importante, es muy relevante señalar que todos estos factores indicados afectan de formas directas a cada conductor en particular. Muy bien. Por supuesto, ¿qué nos recomienda el libro del conductor en este caso? Si al conducir usted tiene sueño o está cansado, debe detenerse a descansar y dormir por 20 o 30 minutos en un lugar adecuado. Esto disminuirá los riesgos de siniestro. Fíjese que generalmente cuando uno está haciendo viajes largos, los servicentros tienen lugares adecuados para descansar. En lo posible trate de buscar un lugar seguro, no detenerse a descansar en la berma, por ejemplo. Recuerde que la berma no es para estacionarse. Muy bien. Cuando conduzca largas distancias, cada 2 horas, descanse 20 o 30 minutos o cada 200 kilómetros de conducción. Esté siempre atento a síntomas de sueño o fatiga. Sin duda es mejor detenerse y descansar. Muy bien, perfecto. Y aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo justamente de este tema. Muy bien, queridos estudiantes, hemos llegado al final de este capítulo. Les recuerdo que fue un resumen de mucha información que este capítulo tiene. Como ya les dije al inicio del comienzo de este capítulo, por supuesto, es una lectura que hay que fortalecer, hay una lectura que hay que volver a repasar. Yo me centré en lo más importante para poder explicar lo más importante y eso. Muy bien, vamos entonces a las preguntas de ahora. Muy bien. Primera pregunta de hoy. Con respecto al alcohol en la conducción. A. La capacidad de reacción de una persona se ve afectada con pequeñas concentraciones de alcohol en su organismo. B. Una buena taza de café acelera el proceso mediante el cual el organismo se libera del alcohol. C. La capacidad de interpretación y decisión de un conductor experimentado no se ven afectadas con solo 2 tragos de licor fuerte. Muy bien, claramente que sí. Todos ustedes me marcan la letra A y eso es súper correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. Uno de los 5 factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir es A. Creer que los seguros costean todo tipo de accidente. B. Creer que se conduce mejor que los demás. C. Creer que los demás conducen mejor que nosotros. Súper, muy bien. Letra B, creer que se conduce mejor que los demás y eso es correcto, muy bien. Siguiente pregunta, dice así, ¿cuáles son las sanciones por conducir bajo la influencia del alcohol sin ocasionar daños ni lesiones respectivamente? A, suspensión de licencia de conductor por 3 meses. B, suspensión de la licencia de conductor por 5 meses. C, suspensión de la licencia de conductor por 2 meses. Marque su respuesta. Muy bien, excelente. Letra A, su licencia de conductor por 3 meses y eso es
correcto, muy bien. Siguiente pregunta. Para una persona acostumbrada a trabajar de día y dormir de noche, ¿cuál de los siguientes horarios es más fácil que aparezca el sueño al conducir? A, entre las 3 y las 5 a.m. y entre las 14 y 16 horas. B, entre las 8 a 10 horas y entre las 20 y 22 horas. C, entre las 11 a 12 horas y entre las 18 y 20 horas. Excelente, letra A. Y eso es correcto, muy bien. Última pregunta de hoy. ¿Cuánto tiempo demora el alcohol, el, perdón, cuánto tiempo demora en detectarse el alcohol en la sangre? A, 5 minutos después de ser ingerido. B, 2 horas después de ser ingerido. C, 1 hora después de ser ingerido. Perfecto, excelente. Ustedes me están marcando la letra A y eso es correctísimo. Muy bien, excelente. Muy bien, queridos estudiantes, ya hemos llegado al final de este capítulo. Miren acá, tenemos por supuesto, quiero contarles qué nos toca mañana. Mañana nos toca el tema de usuarios vulnerables. Mañana vamos a hablar sobre el sistema de retención infantil, ¿ok? Por lo tanto, lo que hablemos mañana también vale doble puntaje en su examen, pero es un capítulo que es mucho más breve. Perdón, es un capítulo que es mucho más breve que el que vimos hoy, ¿ok? Así que mañana, usuarios vulnerables, y hablamos sobre el sistema de retención infantil. Muy bien, que estén súper bien. Nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas. Que descansen, que tengan buenas noches y que mañana tengan un excelente día. Cariños para todos. Chao, chao, hasta mañana.